Bueno, Sergi, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí poder charlar contigo. Hace muchos años que nos conocemos. Nunca habíamos estado en este contexto, así que, bueno, situación nueva para hablar de ti, hablar sobre lo que hicimos y compañía inmejorable, entorno inmejorable, así que muchas gracias. Gracias a ti, el placer es mío. Al final, os lo he dicho siempre, tanto a ti como a tu padre, que me disteis una segunda vida, tanto en lo profesional como en lo personal, ya que gracias a vosotros pues, pude buscar mi mejor versión, mejorar aspectos que pensaba que sabía, pero una vez empecé con vosotros entendí que no, que me quedaba mucho por aprender y nada, que una vez más estaré agradecido de por vida por poder o tener la suerte de haberos encontrado y trabajar juntos. Muy bien, ¿quién es Sergi hoy en día? Situación nueva, háblanos de ti, tu futuro, tu presente, tu futuro inmediato. Pues Sergi ahora mismo es un jugador que sale de la Masía, que ha estado muchos años en el Barcelona, donde da un primer salto profesional para ir a jugar a Vigo. Estamos ahí 4 años. Después del proceso que después explicaremos, conseguimos firmar por el Sevilla, he estado ahí 3 años y actualmente estoy jugando en el Español hace cuestión de 2 semanas y con un futuro muy ilusionante por delante. Toda esta carrera, toda esta trayectoria, hay muchas experiencias, entrenadores, situaciones, compañeros. ¿Quién era Sergi y quién es Sergi hoy? Pues yo creo que ahora mismo es una versión muy mejorada de Sergi, que tenía igual 18 años, que justo debutaba con Guardiola en el Barcelona. Una versión mucho más madura, mucho más experimentada y evidentemente con una visión y entendimiento del juego totalmente distinto a cuando era mucho más joven. ¿Qué le dirías al Sergi de antes, ahora que lo ves desde la posición en la que estás? Pues siempre he sido una persona que ha escuchado mucho, que ha preguntado mucho también. Intentaba siempre, digo, tener la suerte de estar con grandes jugadores en vestuarios, pues la mejor manera de aprender es preguntar y escuchar lo que te dicen, ¿no? Entonces, ¿qué le diría al Sergi de hace pues, 10 años? Que no se canse de preguntar, que dé su mejor versión o intente dar su mejor versión no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento. Hemos hablado mucho de entrenamiento invisible, de todo lo que hacemos después de lo que es el entrenamiento físico en el campo, así que no pierda nunca esos buenos hábitos y que nunca es tarde para aprender las cosas. Y a lo largo de este proceso, has comentado los inicios en el Barcelona, empiezas una etapa profesional en Vigo. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, pues yo salgo del Barça después de 8 o 9 años con 22 años, era mi 4ª temporada en el filial, donde creía ya que había llegado pues, mi momento de tomar una decisión. Era consciente de que en el primer equipo era muy complicado, había mucha competencia y aparte están los mejores del mundo. Entonces tomé la decisión, también condicionada por compañeros que estaban en Vigo, como era Rafinha, como era Nolito, como era Andreu Fontàs. Incluso venía Luis Enrique de ser el entrenador de aquella temporada pasada. Y bueno, pues pasé de ser el jugador más veterano del filial a ser uno de los jugadores más jóvenes del Celta de Vigo. Entonces empieza una nueva etapa de aprendizaje, de ponerse el mono de trabajo y currar el doble, porque todos sabemos que en el Barça se vive una metodología y un sistema de trabajo que después, cuando sales de ahí, no es fácil y no es nada parecido. Entonces, o corres más que los demás o te quedas atrás. Está claro. Y justo en esa etapa, la etapa de Vigo, allí nos encontramos, ¿no? A raíz de, evidentemente hay una frase, ¿no?, que dice: todo lo que sucede conviene, ¿no? Entonces, hasta que no sucede es porque no conviene, cuando sucede es porque es el momento, ¿no? Exacto. ¿Cómo recuerdas ese momento y el momento previo, ¿no? o esos momentos previos? Pues mira, yo recuerdo primero la primera fase de adaptación a Vigo, que es el primer año, vienes de segunda división, de un Barça, te pones en primera división, es todo muy bonito, empiezas a competir, empiezas a disputar partidos importantes frente a Madrid, frente a Barça, frente, bueno, incluso Europa League,
Pero llega un momento donde el equipo se pone en Europa League, donde es una temporada con muchos partidos, el equipo se refuerza, fichan también a más centrales, y yo paso esa tercera temporada a tener menos protagonismo, empiezo a perder un poco las ganas incluso de ir a entrenar. Yo siempre me había considerado una persona muy enérgica, con muchas ganas de ser el primero, de llegar el primero, de estar siempre motivando al equipo, y me faltaba eso. Entonces me acuerdo que hablé un día con Gerardo Lufeu y me comentó que había empezado a trabajar con vosotros, contigo, con tu padre, y también con un coaching, Dani, y me dijo, mira, yo estoy trabajando con ambos porque también me encontré en una situación un poco perdido y necesitaba ayuda externa, y yo, ya te digo, nunca me había preguntado o intentado buscar ayuda afuera porque pensaba que lo sabía todo, ¿no? A pesar de todo lo que hacía yo. Y nada, pues fue ese momento que lo que dices, que convenía, ¿no? O sea, que apareció, pero realmente porque necesitaba esa ayuda, y bueno, empecé con vosotros y me cambió por completo la perspectiva de prácticamente todo. Pensaba que sabía muchas cosas cuando realmente no las sabía, y buscamos soluciones para que yo volviese a disfrutar jugando, volviese a disfrutar de mi profesión, y a día de hoy poder estar donde estoy gracias a los cambios que hicimos. Evidentemente. Ya te lo he dicho antes, ¿no? Al final esto, por nuestra parte, pues es una satisfacción enorme, ¿no? El hecho de formar parte de este proceso, pero evidentemente cabe decirlo de que el primer responsable es el jugador, en este caso tú. Hay una frase que dice, ¿no? Se puede dar agua, pero no se puede dar sed, y los que no tienen sed no van a beber agua. Esto es así. Entonces, en este sentido, tú también fuiste un ejemplo, y un ejemplo tangible, en el sentido de que tú decidiste cambiar tu vida en todos estos ámbitos y tu realidad cambió, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cosas que hablabas antes, ¿no? Los detalles, ¿no? Cómo de importantes son, decimos, los pequeños detalles. No son pequeños, son grandes detalles. Lo que pasa es que hay muchos, como hay muchos, son pequeños, ¿no? Pero ¿qué detalles recuerdas tú de este proceso, o de estas cosas que trabajamos, que incluso tú vivías en el campo y las empezaste a ver diferente? Bueno, primero de todo, lo que dices, ¿no? Que tiene que haber una voluntad por delante, no es solo el querer, sino es hacerlo, ¿sabes? Entonces yo fui el que dije, necesito ayuda, pero ya no es solo pedir ayuda, sino una vez allí toca pasar por fases donde igual toca salir de zona de confort, toca afrontar realidades que igual no gusta hablar o no gusta ver jugadas que no te salen tan bien, pero forman parte del proceso, y gracias a esas jugadas son las que tú entiendes el por qué haces esto y eres capaz de cambiar esas situaciones para mejorarlas a base de trabajo, ¿no? Y como hablas tú, yo hablaría de automatismos, es decir, cuando nos plantamos, me acuerdo que hiciste una serie de recortes de vídeos míos jugando con el Barça B, incluso con el Celta, y detectaste 4 o 5 cosas que al final todos pensamos que se defiende así o que se tiene que bajar de un repliegue así porque lo hemos hecho siempre así, pero no tiene que ser así. Entonces, cuando me explicaste el porqué de muchas cosas, empecé a cambiar, pero desde el conocimiento. Y una cosa tan simple como cuántas veces miras hacia detrás en una jugada para ver todo lo que pasa a tu espalda, ¿no? Yo antes miraba pues cuando creía que me convenía mirar, pero cuando empezamos me acuerdo que decías, ostras, en esta franja de 30 segundos tienes que girar la cabeza mínimo 15-20 veces. Claro, los primeros partidos estaba así, mirando para atrás 20 veces, y los contábamos en las revisiones de los partidos. Entonces son cosas que dices, vale, es verdad, yo si no veo lo que hay detrás, no voy a estar bien colocado. Y si lo estoy bien colocado será de milagro. Pero me acuerdo que hablábamos de la orientación, de la percepción, de la posición, conceptos que yo pensaba que sabía, pues porque llevaba 15 años jugando a fútbol, pero cuando los entiendes y los entrenas, realmente te das cuenta de la importancia de estos aspectos. Al final, esto que comentas parece que sean cosas muy básicas, ¿no? Y que al final, pues este tipo de cosas digas, bueno, pero un jugador que es profesional, esto ya debería saberlo, ¿no? Pero la cuestión no está, y lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces. Evidentemente que el jugador lo sabe, pero la diferencia está precisamente en ser consciente y que eso para ti sea una prioridad recurrente.
a lo largo del partido, ¿no? Son 90 minutos que tienes que estar pendiente no de 50.000 cosas. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que estar pendiente, ¿no? Tú lo has dicho. Y esto a nivel profesional parece que sea imposible, ¿no? Y aquí lo que se pone en valor es el normalizar este tipo de trabajo en la élite, ¿no? Al final lo vemos en otros grandes ejemplos, grandes ejecutivos toman cursos para seguir mejorando su versión, y tú lo has dicho. Yo ahora, Sergi, estoy en una versión X, pero esa no es la última versión de Sergi Gómez, ¿no? Entonces, dar ese conocimiento o que el jugador tenga ese conocimiento para precisamente ser autónomo en el proceso es una de las claves, ¿no? Entonces, ese proceso de autonomía, tú has dicho, automatismos, ¿no? Pero la clave está también en normalizar el automatismo, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que los primeros partidos que jugué con tus conceptos en la cabeza, después de hacer varias sesiones de, bueno, online, hablando de todo lo que teníamos que hacer y teníamos que practicar, me acuerdo que para mí eran situaciones muy forzadas en el sentido de que, vale, hay que girar la cabeza 15 veces. Claro, yo a veces en el partido, aunque no tocase girar la cabeza, la giraba para decir, estoy girando la cabeza. O incluso, ¿cuántas veces miras al delantero? O estás bien orientado. Con los conceptos que cogimos, hubo una fase de adaptación y de normalización de eso, ¿no? Que tú preferías, me decías, yo prefiero que lo fuerces y me hagas 10 giradas más de cabeza, que no que te quedes corto, y por esas que te quedas corto no veas al delantero. Y que sea la que te coja la espalda o la que... Exacto. ¿No? No, es curioso porque, claro, durante el partido, era como, más allá del partido en sí, lo que te juegas, era como un reto personal y decir, hostia, llevamos una semana trabajando entera ese partido, vamos a poner en práctica todo lo que hemos ido hablando, ¿no? ¿Qué delantero jugamos? ¿Cómo se mueve ese delantero? ¿Qué suele hacer el equipo rival? ¿Cómo suelen hacer daño? Pues todo esto, tenerlo ya preparado en la cabeza es como que tú ya vas un paso por delante, ¿no? Y más allá de esto, tu partido, ¿no? Que siempre hablábamos de él, competir desde el yo, ¿no? Es decir, vale, si este delantero lo cambian en el minuto 30 porque se lesiona, claro, ¿qué pasa el resto del partido? Lo mismo, volvemos al inicio, denominador común, Sergi Gómez. Sergi Gómez es el mismo, con un delantero o con otro, ¿no? Y aquí la importancia de, evidentemente, pues de tener tus deberes, ¿no? Yo creo que no hay más tranquilidad y seguridad que ir a un partido o un examen con los deberes hechos, ¿no? O sabiendo lo que va a pasar. Independientemente del rival que juegue, o se llame como se llame el delantero, como dices, si tú sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo juega el equipo rival y sabes cómo tienes que afrontar ese partido, después saldrá macho o saldrá hembra. Pero ya vas con una pequeña ventaja respecto a los rivales, ¿no? Este tipo de trabajo, hablamos, ¿no? De que parece imposible que se haga a nivel profesional, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el trabajo a nivel de la no interferencia con las directrices del entrenador? Yo creo que aquí hay una parte muy importante, ¿no? Porque a veces lo hemos hablado, de hecho hemos trabajado estando yo con varios entrenadores distintos, ¿no? Y lo primero que me preguntáis siempre es ¿qué quiere tu entrenador? Más allá de lo que vas a hacer tú o vamos a trabajar, primero tengo que saber qué es lo que espera tu entrenador de ti y cómo plantea él los partidos o qué espera de sus centrales, defensas o la posición que sea, ¿no? Y eso es muy importante porque desde esta base empezamos a trabajar también un poco nuestras ideas y nuestros automatismos. Pero sí que es cierto que más allá de lo que puede llegar a tener en la cabeza el entrenador, hay algo personal, ¿no? Que es lo que trabajamos nosotros, conceptos básicos, defensivos, de ataque, de cosas simples como qué espacio tienes tú respecto a tu rival y eso te va a condicionar en tu ataque. Cuéntanos un ejemplo o ejemplos en ataque. En ataque, por ejemplo, ¿no? Pues yo me acuerdo que siempre decías, tú piensa que ese metro que te separes respecto al rival son 2 segundos más de poder pensar cuando tengas el balón. Es decir, ya no es solo sé que voy a recibir, sino dónde está mi rival que me puede acercar a mi posición y que me puede impedir el pase de después, ¿no? Entonces, esto me acuerdo que trabajábamos mucho, que era en plan, es que tienes que estar siempre en una posición
donde el delantero dude, que no sepa, o sea, que no diga, si estoy aquí, te presiono y te robo, sino que siempre tenga la duda de decir, ostras, si voy, no voy del todo, y tú tengas ese margen de tiempo para poder escoger mejor. Hay que contar los ejemplos justos para que los delanteros no... Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Siempre hay que guardar algo, sí, ¿eh? No, pero yo tengo más que anécdotas, momentos de decir, me acuerdo que en ese partido, en esa jugada, incluso sonreí por dentro de decir, es que sé que esa la vamos a revisar y te voy a decir, toma, aquí lo he hecho, ¿sabes? Y viceversa, o alguna que me he despistado. Alguna cagada, hostia. Exacto, y digo, hostia, esta va a salir. Pero todo esto forma parte del proceso. Claro. No, evidentemente, y un ejemplo o alguna anécdota en defensa. En defensa, pues, me acuerdo que siempre hablábamos del embudo, ¿no? de que todo va dirección a la portería, entonces tú siempre tienes que condicionar al rival para sacarle de ese embudo, porque todo lo que vaya hacia afuera de ese embudo es menos peligro, ¿no? O siempre me decías, el 1 contra 1 es un ejercicio que hay que trabajar, pero esto se puede evitar mucho antes. Si tú frenas la jugada en medio campo, o te anticipas por concentración o por contundencia a tu rival en medio campo, ya evitas este 1 contra 1. O sea, es como, todo tiene un porqué antes, ¿no? Si se hace mejor las cosas o los movimientos antes, te anticipas a problemas posteriores. La capacidad de vivir el partido, de vivir la situación antes de que suceda, ¿no? Y en relación a esto, evidentemente para poder competir de esta manera, teniendo tu partido en la cabeza, hay un método, ¿no? A la hora de trabajar, tú lo viviste. ¿Cómo explicarías tú el método? ¿Cómo fueron las sesiones de inicio al principio de todo? ¿Cómo íbamos siguiendo el proceso? Bueno, es todo, bueno, como dices, tu proceso, ¿no? Es decir, era algo nuevo para mí, una manera de trabajar nueva, una manera de que al final los jugadores vemos partidos por encima, pero no te paras a analizar cada segundo del partido, ¿no? Entonces, hostia, esto era en plan, venga, va, pues si hacemos esto, invierto ese tiempo en esto, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y la metodología que utilizabais, los conceptos, cómo los contabais, para mí es súper importante, porque no es solo teoría, es que el jugador entienda lo que tenemos que mejorar, que no mire hacia otro lado como muchos jugadores lo hacen, que nadie se equivoca, no, hay que ser autocrítico, y eso es la primera base para querer mejorar, ¿no? Y después, que cuando tú entiendes y aprendes los conceptos básicos de muchas cosas, después va todo rodado. Y lo que tú siempre me has dicho, que esto no te genere dependencia, esto no es para siempre. Lo más importante es que tú entiendas esa secuencia de cosas para que seas tú mismo el que termine el partido y sepas lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que hay que mejorar. De hecho, en la fase final es cuando empezamos con los autoanálisis, ¿no? Que yo mismo era quien tenía que analizar los partidos con los conceptos que habíamos trabajado juntamente. Exacto, el proceso, ¿no? Tú lo has dicho, la palabra clave, ¿no? El autoanálisis, pero evidentemente para llegar aquí se necesita pues este conocimiento y la no dependencia, ¿no? Al final el jugador, jugáis, las decisiones que tomáis las tomáis vosotros en función de lo que veis, evidentemente, y lo dijimos al principio, ¿no? Nosotros estamos aquí para ayudarte en lo que necesitas para que no nos necesites, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente es un proceso que se define por sí mismo, que dura lo que dura, ni más ni menos, de igual forma que se inicia cuando se inicia, ¿no? Porque es ese momento, ¿no? Sí, exacto. Incluso hemos tenido fases, ¿no? Donde hemos estado trabajando durante 2 años, por ejemplo, y luego cuando yo tenía interiorizadas muchas cosas, hemos tenido un parón, hemos vuelto cuando yo tenía algunas dudas sobre conceptos nuevos, sobre sistemas por entrenadores nuevos, sobre equipos nuevos. Entonces, yo creo que es una relación en la que, lo que dices tú, nos ayudáis para que no nos tengáis que ayudar. Entonces, es como que nos dais las herramientas para que nosotros entendamos y podamos mejorar en eso que necesitamos. Y cuanto menos te llame, mejor, en ese sentido. Al final, tú lo has dicho antes, Sergi era Sergi en el Barça, en el Celta, en el Sevilla, en la selección, ¿no? Ahora en el Español. Al final, el jugador viaja consigo mismo. Se encuentra muchas cosas que cambian a su alrededor, pero la importancia, ¿no? de evidentemente, ese núcleo central que cada vez el jugador sea su mejor entrenador, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, ya te digo, es entender bien los conceptos, saber analizar los partidos, no es solo hemos metido 3 goles o hemos tenido la posesión, no, hay mucho análisis profundo que a veces no se hace y que creo que es muy necesario porque a día de hoy veo un déficit general en esto y creo que es súper importante porque cada jugador podría sacar su mejor versión, si más no acercarse, y eso mejoraría el equipo, seguramente. Has hablado del perfil del jugador, ¿no? Que evidentemente cada uno es responsable de su propio proceso. Tema delicado, ¿no? Porque al final significa asumir la responsabilidad de tu propio proceso y de tus resultados, ¿no? ¿A quién le recomendarías este trabajo? ¿Para quién es este tipo de trabajo? Yo creo que es para un perfil de jugador que evidentemente quiere mejorar, es decir, que está dispuesto a dejar cosas de lado para dedicarle tiempo a encontrar su mejor versión, a aprender, a asumir errores, a intentar mejorarlos, ¿no? Entonces, para un perfil de jugador profesional con ganas de aprender y sobre todo con ganas de mejorar, porque al final esto tomas tú la decisión porque quieres encontrar tu mejor versión y eso conlleva pues unas horas de trabajo, un compromiso contigo mismo, es decir, no solo es ver un vídeo, sino interiorizar, practicar los entrenamientos, afrontar los partidos de otra manera. Yo creo que es para un perfil de jugador que está implicado en ese cambio. Hay un tema importante en relación a todo el proceso, ¿no? Que es el cómo trabajamos, ¿no? Evidentemente, pues contigo lo hicimos online, por videoconferencia. Claro, a veces parece que jugar a fútbol, ¿no? Y hacer un método, ¿no? O trabajar en un proceso de crecimiento, si no es en el campo no se puede hacer, ¿no? Pero como hablamos de aspectos tácticos, temas mentales a la hora de anticipar situaciones, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo la viviste? Sí, yo puedo llegar a entender que digas, ostras, ¿cómo voy a mejorar algo en el campo desde una pantalla, ¿no? Pero yo creo que esto es una virtud. Yo, por ejemplo, tanto en Vigo como en Sevilla, he trabajado durante 4 o 5 años con vosotros delante de una pantalla. Y eso para mí ha sido una virtud de decir, ostras, desde la distancia hemos conseguido cambiar muchísimas cosas y hacerme mejor jugador, ¿no? Y a día de hoy estar donde estoy. Entonces, yo te digo, para mí ha sido algo muy positivo el poder estar a distancia y el poder entrenar nuestro método virtualmente desde la plataforma que tenéis. Y todo este proceso, hay 3 momentos claves, ¿no? En relación a nuestro trabajo juntos, ¿no? El primero fue en Vigo, el segundo fue Sevilla y el tercero fue la selección, ¿no? Sí, y yo cuando empecé con vosotros, ya te digo, estaba en una etapa un poco agotado mentalmente de la situación en la que vivía y pensaba que no había manera de mejorar, que esto era así porque era así, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar, lo que dices tú, ha habido un antes y un después, ¿no? Y cuando te escuché hablar sobre lo que creías que yo podía llegar a ser, yo no me lo creía, ¿no? El autoconcepto, ¿no? El autoconcepto. Entonces, yo no me hubiese imaginado nunca en aquel momento ir convocado con la selección española con Luis Enrique. Y gracias a todo lo que conseguimos a base de horas de trabajo, de práctica, de mejora, era uno de ellos. Entonces, quiero remarcar, y por eso estoy tan agradecido, de que siempre se puede mejorar, nunca es tarde para aprender cosas nuevas y que con implicación, dedicación y compromiso con uno mismo se puede llegar a donde quieras. Y siempre vinculamos esto al éxito, ¿no? Pero evidentemente la etapa del jugador o la vida del jugador es muy corta. Y al final, el fútbol es un juego, ¿no? En relación a disfrutar, tú lo has dicho, ¿no? El hecho de disfrutar jugando a fútbol. ¿Cómo es la felicidad de Sergi como futbolista? ¿Has vuelto a disfrutar jugando a fútbol? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Al final es normal, ¿no? Que con muchos partidos, muchos entrenadores, muchos jugadores, llega un momento que incluso le pierdas un poco la esencia al fútbol, ¿no? Por todo lo que conlleva el fútbol en sí y la magnitud que eso conlleva, ¿no? Pero lo que dices tú de volver a disfrutar cuando
entiendes muchos más conceptos futbolísticos de los que conocías, cuando sabes el porqué de muchas cosas, cuando pones en práctica y salen bien esas cosas, te aporta una felicidad y un decir, ¿cómo lo diría? Una felicidad interna de decir, lo he conseguido y aún tengo margen de mejora, ¿no? ¿En qué ha mejorado tu vida dentro y fuera del campo? Hombre, ha cambiado muchísimo por lo que te digo, porque al final el simple hecho de poder hablar con propiedad sobre muchos conceptos que antes pensaba que sabía pero no era así, ahora el poder tener una conversación futbolística sobre conceptos defensivos, ofensivos, sistemáticos de juego, todo esto es lo que me da mi valor de decir todo lo que he hecho ha valido la pena. También desde la experiencia, ¿no? Evidentemente el Sergi de ahora es un Sergi que habla desde un camino recorrido, unos conocimientos adquiridos, unas experiencias vividas, que evidentemente también facilita en este sentido tu función dentro del equipo, ¿no? A nivel de jerarquía, a nivel de transmisor de ciertas cosas y, entre comillas, pues el padre, ¿no? El padre la referencia en defensa, en este caso ahora, en el Español, que tú puedes aportar al equipo y a tus compañeros también, ¿no? A partir de todo este camino trazado, de toda esta experiencia, ¿no? Sí, al final dicen que la experiencia es un grado, ¿no? Y eso es verdad. Al final, cuando yo llego a Vigo, me encuentro a Gustavo Cabral, por ejemplo, que tenía 31 años ya, y te das cuenta de que es un jugador que lleva ya mucho rodaje, ¿no? Y que evidentemente, sea mejor o peor que tú, vas a ver muchas más cosas que tú, que tienes 22 años. Entonces, esa experiencia, el haber analizado muchos partidos, el haber jugado muchos partidos, haber competido en todas las circunstancias posibles, con distintos jugadores, distintos equipos, al final eso te da una veteranía, ¿no? Que para mí lo mejor de eso es poder ayudar a los más jóvenes o a los que quieren aprender y mejorar con los conceptos que he aprendido. Sergi, tu proceso, ¿qué tienes por contarnos de cada una de estas camisetas? Bueno, pues esta es la realidad de que empezamos el proceso aquí, en Vigo, ¿vale? En un momento, como te he comentado, pues delicado, de dudas, de pensar que no que acaba todo aquí, pero que bueno, que ya me conformo con esto. Pero a raíz de empezar con vosotros, viene esto y viene esto, ¿no? Es decir, en un momento en el Celta de Vigo en el que no estaba teniendo los minutos que quería o que cualquier jugador quiere, conseguimos darle la vuelta a la situación, jugar prácticamente todos los partidos aquella temporada con un Zube como entrenador y fichar por el Sevilla, donde he estado 3 temporadas, donde he ganado una Europa League, donde me ha dado la oportunidad de poder ir convocado con la selección española de Luis Enrique, que honestamente lo veía muy lejos cuando empezamos a trabajar, y tú me dijiste, si lo crees y lo trabajas, al final lo podemos conseguir. Y de firmar otras 3-4 temporadas con el español después de todos los años que llevamos trabajando. Para mí esto es el éxito y logro de muchas horas y muchos días de trabajo juntos. Así que, como te he dicho antes, que voy a estar eternamente agradecidos al proceso, al método y sobre todo a ti y a tu padre por cómo, bueno, por cómo habéis hecho ver y volver a vivir el fútbol de esa manera y lo más importante, de volver a disfrutar jugando a fútbol. Así que muchas gracias y esto es vuestro también.